Advertencia. A pesar de que el biblioteco no pertenece a ningún ismo ni se precia de ser ningún ista, puede que las opiniones expresadas en el siguiente programa sean confundidas como tales. Le rogamos, por favor, no tomarse tan a pecho lo que dice, ni sentirse aludido por lo que se va a exponer a continuación. Relájese y disfrute. Ay, Dios. Amigos de Seriamente Geek. Pues, les cuento, estaba yo muy concentrado, estaba yo muy juiciosito, haciendo todo lo que era la segunda temporada de Seriamente Geek, cuando me di cuenta que lo que está pasando ahorita en el mundo requería un capítulo de emergencia mientras arranca la segunda temporada. Por eso el formato es un poco similar al habitual, sino que pues esta vez estamos de día y estoy corriendo, haciendo otras cosas y me llegan mensajes. ¿Pero qué es lo que está pasando? Estamos siendo invadidos por noticias que lo que hacen es llenarnos de miedo, como dije en otro capítulo. Noticias que le importan al status quo, pero están pasando unas cosas muy importantes y digamos cruciales para la historia de la cultura de la humanidad y la cultura geek sobre todo. Entonces por eso vi que era muy necesario hacer este capítulo. No creo que dure mucho, pero era necesario hacerlo. Esto es una especie de, digamos, de transmisión de emergencia de Seriamente Geek. Vamos para allá. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas noticias, de hecho yo estaba siguiendo una desde mitad del año pasado, mitad del 2025, y la estuve siguiendo porque yo sigo a creadores de contenido. Yo no veo casi televisión convencional y espero que ninguno de ustedes la esté viendo. Y si la está viendo, mírela con mucha cautela, con pinzas. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias. And agenda to control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy. Porque las noticias importantes siempre las ponen después de hablar una hora, hora y media acerca de lo que a ellos sí les interesa. Y después, justo antes de los deportes, mencionan por 20 segundos o 30 segundos una noticia buena, realmente buena, o aquellas noticias como de las que les voy a comentar a continuación. Y en otras noticias, la segunda temporada de Seriamente Geek iniciará pronto, pero eso a nosotros no nos importa. Los dejamos con los deportes. Hay dos. La primera la supe de un youtuber famoso de español, creo que es catalán, y estuvo hablando. Lo supe desde el año pasado por una cuestión que se llama Stop Killing Games. ¿Qué es Stop Killing Games? Resulta que es una campaña que se creó en abril de 2024 por un señor llamado Ross Scott. Y resulta que ese señor Ross Scott creó esto de Stop Killing Games porque esto fue en reacción a algo que estaba sucediendo con Ubisoft. Ubisoft, que es de esas empresas de creación de videojuegos que, igual que Electronic Arts o Activision Blizzard, que hacen de todo menos lo que la gente quiere. Por eso es que están desapareciendo. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? El rollo va a que ellos estaban desconectando un juego llamado The Crew. Entonces aquí llegó una polémica muy interesante que dice, bueno, si tú compras un juego, ese juego es tuyo, lo puedes jugar cuando se te dé la gana, ¿cierto? Resulta que lo que estaba sucediendo aquí era que al quitar el soporte del juego, pues tú no podías jugarlo más. O sea, lo compraste, pero si la empresa quita el soporte, pues ya. Esto lo dijo Philip Tremblay, el director de suscripciones de Ubisoft. Y eso fue en enero del 2024 porque se le dio por decir que para que el modelo de suscripción de Ubisoft Plus se consolidara, los jugadores deberían empezar a sentirse cómodos con no ser dueños de sus juegos. Hágame el favor. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si yo quiero jugar mi juego y si es un juego en línea y ya no están los servidores de la empresa, pues me fregué. O sencillamente, si no puedo descargar el nuevo parche o después de unos meses de soporte, ya el juego no lo puedo jugar. Está completamente inservible. Y si es en línea, peor. Es como cuando yo quiero jugar mis juegos de Steam offline. No puedo. Esto generó una indignación muy grande del señor Ross Scott y se generó este movimiento que al día de hoy, cuando estoy haciendo este capítulo de Seriamente Geek, ahorita está compareciendo ante el Parlamento de la Unión Europea y parece que va a haber un consenso acerca de las decisiones que se van a tomar con respecto a cuál es el soporte y qué es lo que debe hacer una empresa cuando crea un juego. Lo más probable es que el juego se pueda jugar offline. Para una persona como yo se me hace absurdo o se me hace demasiado obvio que un juego se pueda jugar offline. Yo toda la vida lo que he hecho es agarrar mi cartucho de mi consola, lo meto en la ranura, lo enciendo y juego. Ya, no estoy con nadie más. Lo único online que yo experimenté alguna vez fue Duke Nukem 3D o conectar Game Boys para intercambiar Pokémones. Eso fue todo.
Ya lo que fueron los juegos online, yo nunca me subí en eso, pero sí lo seguí muy, 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 muy de cerca. Y es cierto que la cosa ha cambiado bastante. Ese es uno. El otro, del cual yo les quiero hablar, es un tocayo de mi alter ego, o sea, alguien que se llama Fernando el Feo. Fernando el Feo tenía unas páginas muy interesantes, o tiene aún, ya tiene los días contados. Una se llamaba Sowoman y la otra se llamaba la Filmoteca Maldita. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro amigo Fernando el Feo estaba haciendo una labor bien interesante. No solamente el canal de la Filmoteca Maldita es muy interesante porque toca temas, algo como lo que quiere hacer Seriamente Geek, y es que las conversaciones de la cultura popular tengan un alcance mucho más allá de lo temático meramente de la expresión cultural, sino que también ahonden en otros aspectos mucho más profundos. En este caso, lo geek puede tener algo mucho más profundo, inclusive espiritual, y eso es parte de la segunda temporada. Pero eso no es lo que voy a hablar ahorita. Lo que pasa con Fernando el Feo es que él estaba haciendo una labor muy interesante. Pues resulta que Fernando el Feo, él tiene una página donde también comparte un montón de películas que son descatalogadas, que nadie vio, que ni siquiera fueron distribuidas o son de productoras que ya desaparecieron. Películas que a nadie le importa. Y esas películas, pues era como quien dice, descartados, eran producciones, eran creaciones descartadas por la industria cinematográfica. Pues resulta que él las catalogaba y las subía en esa página como rarezas para que la gente pudiera acceder a ellas. Sí, aparte de su canal de Filmoteca Maldita como tal, que tenía, pues, sí, tenía sus temas bastante interesantes. La figura de Fernando el Feo está envuelta en un halo de misterio porque no se sabe si tiene novia, cuántos años tiene, cuál es su verdadero nombre, o su apellido, si es Fernando, realmente es un nombre, y también pues si ha tenido algún estudio formal o no. Yo viendo sus videos, yo diría que él sí tal vez tiene algún estudio académico que respalda sus análisis de la cultura popular y de la cinematografía. Ahora, el caso de Fernando el Feo es todavía más indignante. ¿Por qué? Porque resulta que él estaba recuperando todo el archivo, o con el esfuerzo de él y de muchas personas que conservaban películas descatalogadas, antiguas o perdidas o nunca estrenadas, sobre todo de España. Un tipo llamado Enrique Cerezo, que representa todo lo más rancio de la oligarquía española, porque él es el dueño prácticamente del Atlético de Madrid, demandó a Fernando porque el tipo quiere hacer su propia página web, su propia plataforma en la que va a poner el cine español. Imagínense que todo el cine de su país terminara convirtiéndose en la propiedad privada de un solo idiota. Eso es lo que está pasando en España y es muy grave. Entonces, bueno, este es el contexto grande, ¿listo? Ya ustedes saben qué fue lo que pasó con Stop Killing Games y ya saben lo que pasó con la Filmoteca Maldita. Entonces, ahora, ¿qué era lo urgente? Lo urgente está en que con lo que estamos viendo aquí, estoy viendo algo sumamente grave, y es que estamos, yo podría decir que estamos entrando ya en una nueva era de la historia humana. Y en estos años o en estas décadas que vienen, nosotros estamos metidos plenamente en la batalla cultural y de cómo, cuál va a ser el destino del alma colectiva mundial, o por lo menos en Occidente. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en una época donde la censura está cada vez más fuerte. Y es una censura que no está propiciada por ninguna hegemonía visible. ¿A qué me refiero yo con una hegemonía visible? No es una dictadura que tenga un nombre ni un tipo por ahí, por más de que lo pareciera, ¿no? En estos últimos tiempos de un imperio en decadencia, sino que realmente lo que estamos viendo es una hegemonía, o estamos viendo una dictadura, sobre todo del consumo cultural por parte de los de verdad. Estamos viendo una censura y un control de lo que consumimos culturalmente por las élites. Y me pueden decir, paranoico de la conspiración, pueden decirme como se me dé la gana o como se les dé la gana a ustedes, pero sí, realmente ustedes ven esas gigantescas megacorporaciones están tratando de hacer lo que han hecho los grandes regímenes y las grandes dictaduras y los grandes imperios de la historia de la humanidad, y es controlar el discurso, controlar la narrativa. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. No solamente porque en Stop Killing Games quieren que nosotros no poseamos un juego de video, ni porque esos relatos disidentes como los que rescata la Filmoteca Maldita no quiera que se vean, sino que estamos en un punto donde no quieren que nosotros podamos poseer esos relatos. O sea, me refiero a poseer en el sentido
de su respaldo físico o de su acceso. Yo creo que la cuestión es más bien de acceso. Controlar el acceso es lo que realmente está pasando aquí y es realmente lo peligroso. Porque si tú tomas una plataforma VOD como Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera, ellos controlan el acceso de lo que tú puedes y no puedes ver. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Bueno, también. Por más de que tú puedas contratar o no contratar un servicio de VPN o VPN, como se dice en España, más allá de eso, ellos están en la completa independencia y potestad de subir o bajar el contenido que se les dé la gana. Y eso es grave, eso es muy complicado. Yo, por eso, tengo mis libros, tengo mis DVDs, tengo mis Blu-ray, tengo mis cómics, tengo mis discos compactos de música y hasta vinilos. Y trato de tener por lo menos lo principal, lo fundamental, que yo dentro de mis gustos considero que debe ser conservado. Ya hay otras iniciativas como la de Fernando el Feo que pues son mucho más altruistas y mucho más loables y hay que proteger porque esa conservación del discurso disidente al status quo, no estoy hablando de ningún partido político, sino que estoy hablando de ese 1% que controla el relato que se le dice al 99%. Ese acceso o esa conservación es una puja. Mientras que un lado lo que quiere es eliminar todo lo que no les gusta y dejar solamente lo que a ellos les interesa que uno vea, por el otro lado están tratando de conservar esos relatos disidentes. Y la digitalización de todos estos contenidos, primero, en la primera década de este siglo XXI, del 2000 al 2010, sirvió muchísimo que existieran todos estos sistemas de compartir archivos, no por promover la piratería, sino que existiera, es como una especie de esfuerzo colectivo por conservar la cultura, más allá de que se haga o no se haga piratería, porque ya nos hemos dado cuenta desde hace muchas décadas que la piratería la promueve más las malas políticas de las empresas que el que la gente quiera algo gratis. Una buena demostración de ello es que las plataformas VOD, como las que ya mencioné, estas plataformas de streaming, al tener un precio muy asequible, pues la gente simplemente lo paga y ahí no hay piratería de nada. O sea, ahí no está la excusa. El cuento, o digamos que lo que realmente sucede es que primero, estas grandes empresas como vieron que ellas eran muy torpes a la hora de controlar ese flujo, entonces están buscando por todos los medios de que ese flujo sea cortado o que sea controlado por ellos. Ellos quieren tener la llave de la cultura y eso es lo peligroso y por eso estoy haciendo este programa de hoy porque es una preocupación muy grande en cuanto a la conservación de las verdaderas creaciones de contenido que sí valen la pena. Ahora, que si en la Edad Media hubo conservación, sí, claro. La Iglesia Católica, sobre todo a través de los monjes copistas, conservaron la cultura. Es más, gracias a estos monjes copistas, si no, mírense el nombre de la rosa de Humberto Eco o léansela. A través de estos monjes copistas es que nosotros sabemos de cosas como la Grecia antigua, ¿no? Sabemos de Aristóteles, de Platón, sabemos de Plutarco, sabemos de historiadores como este tipo, sabemos de un montón de cosas. Pero no implica que los monjes hubieran copiado y preservado toda esta información porque ellos querían que el pueblo se culturizara, nada más lejano de eso. Lo que ellos querían era controlar el relato, igual que ahora. Por eso es que la Edad Media no es realmente algo que nosotros podamos rescatar o destacar con respecto a la conservación. Sí hubo conservación, pero esa conservación es importante en la medida en que se puede compartir y en la medida que se democratiza con las demás personas. Aquí lo que nosotros estamos viendo en este momento es un nuevo afán de control por el contenido. Ellos ya ni siquiera les importa conservar todo lo que les llegaba a sus escritorios como lo hacían los monjes en la Edad Media. Ellos lo que les importa es que la gente ni siquiera sepa que existió ese contenido. O hay muchísimos ejemplos que hablan de eso. Y es que lo grave de la Edad Media es que pretendían que la gente estuviera sumida en la ignorancia. Ese era el problema de esa época, ¿sí? El problema de la Edad Media es que querían que la gente estuviera sumida en la ignorancia. El problema contemporáneo es que también quieren que la gente se suma en la ignorancia, pero consumiendo basura. Por lo menos había un control rígido desde el punto de vista de que solamente el imaginario católico que daba el cura en latín era el que le llegaba a la gente, o a través de las catedrales y a través de los grabados y de los tallados de las catedrales. Pero aquí no quieren que haya control. Aquí lo que quieren es simplemente cerrar la llave y que la gente llene sus cerebros de basura, como el slop. Eso es lo que quieren. El slop
el contenido light, un mar infinito de información, pero información basura. Es un mar de basura lo que ellos quieren que uno consuma. Podemos ver como el ejemplo contemporáneo, el ejemplo muy reciente de la última película que hizo Matt Damon y Ben Affleck, en la que Netflix les exigía que le masticaran el guión o le masticaran la historia al público porque están acostumbrados a mirar tanto la pantalla del móvil como la película. Y eso es horrible, eso es perjudicial, eso está haciendo que la gente cada vez tenga menos capacidad de raciocinio. Eso es lo que ellos no quieren, porque un público educado y con mucho filo mental, que su mente sea bien afilada, eso a ellos no les conviene y no les sirve. Fíjense que yo no estoy criticando, ni estoy renegando, ni voy en contra de ningún partido político, ni contra ninguna persona en particular. Yo a lo que voy en contra es de un fenómeno. Y es de un 1% anónimo o sin nombre, o que sí tienen nombre, pero que ellos esconden sus intenciones detrás de un montón de control del discurso, del relato. Eso es lo que está pasando y es muy, muy complicado. Les traigo amor. Pero ahora que estoy normal, no traigo paz y amor. Les traigo miedo, hambre, peste. ¡Hora de su inyección! Good morning, Starshine. El relato se controla sobre todo por el miedo. El miedo, eso sí, no lo ponen en noticieros, no lo ponen en series, no lo ponen en redes sociales. El miedo todo el tiempo. El miedo y la indignación. El miedo y la indignación. La incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces, por eso me pareció muy importante tener en cuenta qué va a suceder con estas dos cosas, con estos dos fenómenos, ¿sí? Me parece muy importante lo que va a suceder con estos dos fenómenos o con estos dos casos, el de Stop Killing Games y el de la Filmoteca Maldita. Es importantísimo, ¿por qué? Dependiendo de lo que los estados, porque aquí los estados pues realmente como un organismo que no, pues es subordinadísimo a las élites, pero que todavía tiene que actuar con cierta coherencia con las leyes establecidas o con el consenso establecido democráticamente. Vamos a ver qué sucede. Si el espíritu de nuestra cultura contemporánea cede ante la hegemonía corporativa de ese 1% de la población mundial, o si todavía podemos seguir dando la batalla. Además, como yo no soy como otros youtubers que simplemente ponen el problema y ponen cara de compungidos o de preocupados, yo sí planteo soluciones. ¿Cuál es la solución que desde Seriamente Geek nosotros queremos plantear? Primero, que piensen. Segundo, que consuman cosas de calidad, que exijan calidad en los contenidos, sean libros, películas, series, cómics, lo que sea. Animación. Y tercero, conserven. Por favor, conserven. No esperen a que la nube les guarde todo, porque la nube o llueve o se la lleva el viento. La nube es pasajera. Entonces, eso, por favor, exijan, consuman y conserven. Tengan criterio. Ahora, si consumen cosas buenas, obviamente van a tener criterio, ¿no? Van a tener una capacidad de crítica y de autocrítica que es importantísima, y eso es lo que ellos no quieren. O sea, aquí en Seriamente Geek, para terminar, lo que les digo es que no sean NPJs. ¿Listo? Bueno, ese era mi mensaje. Y en este corto Seriamente Geek espero que les sirva sobre todo para eso, para reflexionar. Esperen la segunda temporada, que va a estar llena de sorpresas y va a tener una calidad, espero, sí, puedo garantizarlo, una calidad mucho más superior a la que había antes. Si lo de la primera temporada les gustó mucho, esta segunda temporada va a ser mucho mejor. Así que un abrazo a todos y nos vemos pronto en la segunda temporada de Seriamente Geek. ¡Chao! Este podcast fue hecho gracias a la editorial Alcionae. Libretos y dirección Fernando Plestet, el biblioterco. Postproducción de video y datos Andrés Gordillo. Sonido, ecualización y apoyo técnico Daniel Piñeros. Hasta la próxima.